Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero no tuvo la noche que esperaba. Es que, como se los venimos diciendo desde hace rato ya, André Carrillo sigue viviendo un momento de incertidumbre en el Corinthians. Y esta vez el panorama volvió a complicarse luego la derrota por 2-0 frente al Inter de Porto Alegre en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. El resultado dejó al equipo obligado a reaccionar en la revancha, y además volvió a abrir el debate sobre el presente de la culebra. El volante nacional inició en el compromiso en el banco suplentes, y recién recibió la oportunidad a los 83 minutos. Con el marcador ya estaba cuesta arriba por 2-0. Con tan poco tiempo sobre el campo de juego, era difícil cambiar el desarrollo del partido. Aunque muchos esperaban que pudiera aportar algo diferente en los minutos finales, su participación terminó siendo bastante discreta y no logró convertirse en el revulsivo que necesitaba el equipo brasileño. Si revisamos su actuación, apenas intervino en 3 ocasiones con la pelota, registró un remate al arco y completó 2 pases al costado, sencillos, sin llegar a generar peligro ni modificar el trámite del encuentro. Todo para indicar que el comando técnico sigue viéndolo como una alternativa secundaria, una situación que suena más fuerte que nunca conforme avanzan las semanas y que empieza a generar más preguntas que respuestas entre los hinchas del Timao. Y es que la realidad del club paulista tampoco ayuda. Además de intentar remontar la serie el próximo 6 de agosto, el equipo necesita enfocarse en escapar de la zona comprometida del Brasileirao y buscar un cupo a una Copa Internacional para el siguiente año. Ese contexto obliga a cada futbolista a rendir al máximo, y cualquier bajón de nivel termina pesando mucho más de lo habitual. Al parecer el futuro de André Carrillo también comienza a entrar en discusión. Se rumorea que su ciclo en el Timao podría acercarse al final cuando concluya la temporada, escenario que abriría distintas posibilidades para su carrera profesional. Veremos si algún club de Brasil desea apostar nuevamente por él o si aparece una opción desde el extranjero. Y quién dice si no aparece nada de nada, decide regresar como tantos otros seleccionados nacionales a la Liga 1 peruana. Lo cierto es que el mercado siempre cambia muy rápido y cualquier buena actuación puede modificar el panorama. Eso sí, tampoco será extraño que más de un equipo analice con cuidado su actualidad antes de intentar romper el chanchito por un futbolista que atraviesa un momento irregular. Ojo, nadie discute la trayectoria de la culebra, pero el fútbol vive de presentes y no únicamente los recuerdos. Precisamente por eso cada partido empieza a ser determinante para recuperar ese hype que alguna vez tuvo dentro del continente. Lo cierto es que Carrillo está pasando por días grises en Brasil, pero por estos lares sus chupamedias de la prensa ranci tradicional que ahora están en redes sociales lo siguen pidiendo para la selección peruana, pese a que sus últimas presentaciones con nuestra blanquirroja fueron igual de intrascendentes y flojas. Ojalá Mano Menezes no les haga caso a los franeleros que tiene el Carrillo en las redes y no siga convocando a estos jugadores de la vieja argolla rumbo al Mundial del 2030. Y en Europa hay un nombre que sigue apareciendo en el radar del hincha peruano, porque como se los veníamos diciendo, Mateo Pérez Dinloff continúa sumando argumentos para ilusionar al pueblo blanquirrojo y esta vez volvió a destacar en un escenario importante. Y es que por la ida de la tercera ronda de la Champions League, el Dinamo Zagreb pasó por encima al Kauno Žalgiris con un contundente 5-0, dejando prácticamente caminar la serie antes del encuentro de vuelta. El futbolista de raíces peruanas arrancó como titular y permaneció en el campo de juego durante los 90 minutos. Una señal de la confianza que viene recibiendo por parte del comando técnico. Todo para indicar que su presencia por la banda izquierda ya dejó de ser una apuesta para convertirse en una pieza fija dentro del funcionamiento del equipo azulón, especialmente cuando el partido exige atacar constantemente. El lateral sueco peruano pasó buena parte del encuentro instalado en terreno rival. Desde allí participó en la construcción de las jugadas, ofreciéndose como alternativa por su sector y encontrando espacios para conectar con sus compañeros. Si bien no consiguió probar suerte frente al arco, sí mostró criterio para elegir siempre la mejor opción, algo que muchas veces termina siendo más importante que un remate apresurado. Y cuando tocó retroceder tampoco dejó dudas. Mateo Pérez respondió con varias recuperaciones, interceptó balones peligrosos, ganó aproximadamente la mitad de sus duelos individuales y apareció despejando acciones comprometidas cerca de su propia área. Además bloqueó disparos rivales en momentos donde el Kauno intentó reaccionar, aunque la diferencia futbolística entre ambos equipos terminó siendo demasiado amplia. Aunque la acción que terminó llevándose todos los aplausos de la tribuna llegó exactamente a los 33 minutos. El Dinamo Zagreb ya estaba arriba en el marcador gracias al tanto de Miha Sak, pero el segundo golpe nació por la banda del defensor con raíces peruanas. Después de un buen desborde, lanzó un centro con mucha precisión que encontró completamente habilitado a Scott McKenna, quien únicamente tuvo que empujar la pelota para convertir el 2-0 parcial, una asistencia que confirma el buen momento que atraviesa.
ya que con esto convierte su segundo pase de gol en la incipiente temporada europea, un dato que no pasa desapercibido para quienes siguen el scouting de futbolistas elegibles para nuestra blanquirroja, por lo que suena más fuerte que nunca la idea de que continúe creciendo en el fútbol europeo si mantiene esta regularidad, porque cada presentación aumenta el hype alrededor de su nombre. Ahora el siguiente desafío será cerrar definitivamente la llave el 11 de agosto. En el papel, la amplia ventaja conseguida en esta primera batalla convierte la serie en muy favorable para el Dinamo Zagreb, aunque todos saben que en estos torneos internacionales nunca conviene bajar la intensidad antes de tiempo. Pero mientras eso ocurre en Perú, el debate sigue completamente abierto. Los hinchas nacionales quieren dejar de ver solamente guiños relacionados con la bandera nacional y esperan movimientos mucho más concretos. Es decir, quieren que Mateo Pérez actúe ya, inicie el trámite del One Time Switch ante la FIFA, una gestión que permitiría despejar cualquier incertidumbre pensando exclusivamente en la selección peruana. Porque siendo sinceros, cada actuación como esta vuelve a instalar la misma pregunta. Si por la selección absoluta de Suecia las oportunidades siguen sin aparecer, el escenario podría cambiar en los próximos meses. Veremos si finalmente esa posibilidad deja estar en carpeta y se transforma en una realidad para la blanquirroja. Y con los partidos confirmados para la selección peruana en este segundo semestre del año, a la par la Federación Peruana continúa armando su hoja de ruta con la mira puesta en las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2030. Es por esto que Gianferrari dejó varios mensajes que han generado bastante debate entre los hinchas de la bicolor. La prioridad ya no pasa solo por disputar amistosos, sino por utilizar cada fecha FIFA como una oportunidad de oro para elevar el nivel competitivo del plantel blanquirrojo. Todo al indicar que el comando técnico de Mano Menezes quiere evitar cualquier pichanguita sin exigencia y apostar únicamente por rivales de jerarquía. En recientes declaraciones para RPP, Gianferrari explicó que el objetivo principal de estos compromisos es medir el verdadero rendimiento de los futbolistas y acelerar su crecimiento competitivo. Según indicó, la próxima eliminatoria será muy dura y varios de los rivales ya demostraron su categoría en el Mundial. Por eso consideran fundamental enfrentar a selecciones de máximo nivel para que los jugadores peruanos se adapten cuanto antes a ese ritmo de juego y que hoy domina el fútbol internacional. Otra novedad que no para sonar es el tema del formato de las clasificatorias. Ferrari fue claro al señalar que aún no existe ninguna confirmación oficial de nada y que por ahora todas son especulaciones nacidas desde algunos comentarios provenientes de Currumbol. No nos olvidemos que hasta antes de la polémica con Gianni Infantino, prácticamente se había confirmado el Mundial del 2030 que se iba a jugar con 64 selecciones, y eso significaría que Sudamérica tendría gran posibilidad que tenga 9 cupos y medio para la próxima cita mundialista. Mientras tanto, la estrategia sigue siendo ampliar el universo de jugadores convocables para que Mano Menezes disponga de más alternativas y pueda potenciar la competencia interna dentro de la selección peruana. Una de las revelaciones más llamativas estuvo relacionada con la negociación para concretar estos amistosos. Ferrari confesó que el encuentro más complicado de cerrar fue ante España, actual campeona del mundo. Según explicó, después de alcanzar ese acuerdo, otras selecciones del mundo comenzaron a mirar a Perú como un rival atractivo para sus respectivas preparaciones, aunque usted no lo cree. Todo esto terminó facilitando la programación de nuevos amistosos internacionales de gran nivel, como los que tendremos a fin de año. Como también se informó, durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, la planificación contempla viajar a Estados Unidos y Canadá para enfrentar a 4 selecciones mundialistas. Sin duda, un calendario que puede servir como un verdadero golpe de realidad para medir dónde está parada la bicolor antes del inicio oficial de una nueva eliminatoria. Ahora, si vamos al trabajo interno, Ferrari confirmó que todavía analiza las sedes para los partidos como local de nuestra selección peruana. Entre las opciones aparecen el Estadio Nacional y el Estadio Monumental en Lima, pero también aparece el Garcilaso de la Vega en Cusco y el Estadio de la Una en Puno, dependiendo de la estrategia que defina el comando técnico de Mano Menezes. Incluso adelantó que durante el 2027 también está contemplando disputar amistosos en ciudades de altura para preparar mejor al equipo antes de las competencias oficiales. Uno de los temas que más preocupación generó fue el diagnóstico realizado por Mano Menezes luego de recorrer prácticamente todos los clubes de la primera división peruana. El entrenador brasileño solamente tiene pendientes las visitas a Cutervo y posteriormente también se mencionó a Chongoyape. Sin embargo, el panorama encontrado, según Ferrari, estuvo lleno de deficiencias en infraestructura y procesos de formación, algo que podría convertirse en un serio obstáculo para el crecimiento del fútbol peruano si no se toman decisiones rápidas en este mismo momento. Frente a ese escenario, el director general de fútbol de la federación dejó entrever que la federación podría asumir un rol mucho más firme mediante una comisión fiscalizadora vinculada al sistema de licencias. La intención sería exigir que las instituciones deportivas cumplan determinados estándares y que de no hacerlo aplicarían sanciones, multas o penalidades.
Una medida drástica que seguramente hará que muchos dirigentes de provincia pongan el grito al cielo, pero que para muchos de nosotros resulta muy necesario si realmente se quiere mejorar la competitividad del campeonato local. Además, Ferrari confirmó que Manu Menezes aún evalúa viajar para reunirse con jugadores que militan en el extranjero. No descartó absolutamente a nadie y dejó abierta la posibilidad de visitar personalmente a varios jugadores en sus respectivos países antes de elaborar futuras convocatorias. Esto hará indicar que el scouting será mucho más amplio que en procesos anteriores. Ojalá no más nos olviden de Renato Tapia, que es al que muchos pedimos que vuelva a la selección peruana. También reveló que existe un proyecto para conversar con la actual PCM y estudiar la posibilidad de que algunos estadios del país pasen a ser administrados por la Federación Peruana de Fútbol, buscando una mejor planificación y mantenimiento de los escenarios deportivos que hoy presentan serias deficiencias. Veremos si todas estas medidas terminan convirtiéndose en hechos concretos o quedan únicamente como las tantas buenas intenciones que alguna vez propuso el peor dirigente de la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano. Por lo que por ahora toca rezar. Y uno de los eurocausas que más hype venía generando y a la vez que más tiempo nos venía rechazando es Diego Kochen. El arquero de 20 años continúa construyendo su camino en Europa, y aunque durante bastante tiempo parecía estancado en el Barcelona de España, hoy su realidad cambió por completo. Como se sabe, el guardameta dejó el cuadro catalán para buscar continuidad en el Lyngby de Dinamarca, club que afrontará la temporada 2026-2027 en la máxima categoría del país escandinavo, y todo hace indicar que la decisión le está dando resultados positivos desde el primer momento. Y es que, como se informó en los últimos días, Kochen necesitaba jugar. En el Barcelona estuvo muy cerca del primer equipo, acumuló nada menos que 40 convocatorias, pero nunca pudo estrenarse oficialmente. No era un tema de condiciones, sino de la enorme competencia que tenía por delante. Con nombres como Ter Stegen, Szczęsny, Joan García e Iñaki Peña, el panorama era complicadísimo para cualquier joven arquero. Por eso el préstamo apareció como la mejor alternativa para transformar esa proyección en experiencia real dentro del campo de juego. Y lo que se venía esperando finalmente ocurrió. Diego Kochen debutó como titular el 26 de julio defendiendo al Lyngby frente al Copenhague, equipo donde milita también otro peruano, Marcos López. Si bien el encuentro acabó con derrota por 3-2, el portero dejó muy buenas sensaciones bajo los tres palos y comenzó a llamar la atención por varias intervenciones de gran nivel. Después llegó otro examen importante, el empate a 2 frente al Aarhus, compromiso en el que nuevamente respondió con seguridad y confirmó que puede competir sin problemas en una liga de primera división europea. Ese arranque ha generado un nuevo hype entre varios aficionados peruanos que aún mantienen la ilusión de verlo algún día defendiendo a nuestra blanquirroja. Pero ojo, no será para nada una historia sencilla, porque el arquero tomó hace tiempo la decisión de representar a Estados Unidos en categorías menores, ha formado parte de distintos procesos juveniles y siempre dejó claro cuál era su prioridad deportiva. Sin embargo, una cosa son las selecciones sub-17 y sub-20 y otra, muy distinta, lograr consolidarse en la absoluta, donde el nivel de exigencia, al menos en Estados Unidos, aumenta considerablemente. Precisamente allí aparece un detalle que muchos no pasan por alto. Kochen no fue considerado para el Mundial Sub-20, situación que volvió a despertar comentarios alrededor de su futuro internacional. Y si bien esto fue casi por una casualidad, ya que se lesionó el arquero suplente del Barcelona, y por eso Kochen tuvo que ser convocado para el primer equipo catalán, dejando a lado este Mundial de Fútbol Sub-20, igual ilusión se instaló en los hinchas nacionales. Y es que además, hasta el momento, no disputó encuentros oficiales con la selección mayor de Estados Unidos, por lo que reglamentariamente el escenario continúa abierto. Esa posibilidad mantiene atento al entorno de la Federación Peruana de Fútbol, que sigue realizando scouting de futbolistas con ascendencia nacional que todavía conservan la opción de vestir la camiseta peruana. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Ahora bien, tampoco conviene hacerse falsas ilusiones. Desde el entorno del guardameta ya dejaron una frase bastante clara: si escoge a Perú, solo, pero ojo, solo será por descarte. Es decir, la prioridad absoluta sigue siendo Estados Unidos, y eso nadie lo discute. Aún así, esta frase deja entrever que tampoco cerraron completamente la puerta, y esa diferencia puede terminar siendo importante con el paso del tiempo, sobre todo si las oportunidades con la selección norteamericana no llegan cuando deje atrás en la etapa juvenil. Hay antecedentes que alimentan esa esperanza. Vas a recordar el caso de Mateo Pérez Vingloff, quien pasó por todas las selecciones menores de Suecia, pero cuando llegó el momento de dar el salto a la adulta, el panorama cambió completamente. Finalmente terminó acercándose a Perú
e incluso apareció posando con la bandera peruana durante la celebración del título con el Dinamo Zagreb en este mismo año. Y aunque sabemos que cada historia es distinta, claro está, demuestra que el camino internacional puede modificarse dependiendo de cómo evolucione la carrera de cada futbolista. Otro ejemplo que muchos recuerdan es el de Gianluca Lapadula. Durante varios años parecía imposible verlo con la camiseta peruana. Sin embargo, terminó cambiando de decisión para convertirse en una pieza importante en la selección de Ricardo Gareca rumbo al Mundial del 2022. Por eso algunos consideran que la Federación Peruana no debería quedarse únicamente esperando acontecimientos. Quizás sería positivo mantener algún contacto con el futbolista o con su entorno para hacerle saber que está en carpeta, especialmente si Estados Unidos decide no incluirlo en procesos oficiales de la selección absoluta. Mientras tanto, Diego Kochen tiene un objetivo mucho más inmediato: consolidarse en Dinamarca. El INVI consiguió el ascenso y apostó por un arquero joven con enorme proyección. La planificación contempló su llegada el 22 de junio para que se integre rápidamente a la pretemporada. El préstamo no modifica su situación contractual con el Barcelona, ya que mantiene vínculo con los catalanes hasta el 30 de junio del 2028, y además continúa siendo un futbolista valorizado en 1.5 millones de euros. Pero por ahora lo más importante es que está sumando minutos, algo que no podía conseguir en España. Para un arquero, esa continuidad resulta fundamental porque le permite crecer enfrentando presión real, partidos oficiales y responsabilidades que difícilmente aparecerían entrenando o integrando convocatorias. Si mantiene este rendimiento, seguramente seguirá llamando la atención tanto en Europa como en el entorno de las selecciones nacionales. Y pensando en el futuro de Perú, tampoco es un tema menor. En algún momento Pedro Galese dejará de custodiar el arco de la selección, y ahí aparecerá la necesidad de una renovación definitiva. Y viendo las irregulares actuaciones de arqueros como Diego Enríquez, Diego Romero o Alejandro Duarte, ¿quién te dice si Diego Romero calza perfecto en la renovación que tanto pedimos en nuestra bicolor? Pero repetimos y somos claros en esto: falta muchísimo para que suceda, y sería apresurado dar algo por hecho, pero las actuaciones que viene mostrando invitan a seguir muy de cerca su evolución. Igual veremos cómo continúa esta historia, porque todavía quedan varios capítulos por escribirse, y como siempre, aquí los mantendremos informados de los posibles prospectos que en el futuro cercano puedan aportar a nuestra selección peruana. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día, y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.